Hola, bona tarda. Benvinguts. Avui dimarts 13. Esperem que la data i el dia sigui productiu i sigui beneficiós per tothom. Una setmana més, un dimarts més, de les jornades que organitza Bonària. Aquesta ens ha tocat organitzar des del Departament de Sanitat Animal i Serveis Agraris. El títol de la ponència és Control de còccia, escopària i altres dicotiledònies problemàtiques en primavera. Per impartir la jornada ens acompanya el José María Montull, de la UDL, és investigador del grup de recerca en mel·herbologia i ecologia vegetal de la UDL. Creiem que ara, en aquesta època, ara que ja estem al febrer, ja és bon moment per començar a parlar de lo que és la còccia, perquè en breu ara començarà amb aquestes pluges, tot i que no siguin generoses, però ara començarà ja a moure's tot el que és les males herbes que en diem de primavera i sobretot dicotiledònies. El motiu també ha estat la còccia des de fa 6 o 7 o 8 anys, aquí o aquestes zones d'àmbit local no era molt freqüent tenir-ne o tothom no li donàvem la importància que ara mateix té. Va començar des de fa aquests 6 o 7 anys cap aquí el que li anomenàvem botxes. Botxes li dèiem un grup d'herbes que ens apareixien a l'estiu, però que la problemàtica, pels motius que fos, estava més centrada cap a la zona de Gran Munt, més que no pas cap aquí la zona, el que és bàsicament Guissona, el que és cap a l'Aragó, cap a Navarra, que és l'àmbit on més ens movem. Afavorit tot això pel canvi climàtic, per la falta de pluges, també per la desconeixença, per tot, ha arribat un punt en què ara mateix és l'herba més problemàtica de primavera que tenim. I per això hem col·laborat amb la Universitat de Lleida, amb el José María Montull, amb el Josep Maria Llanes, amb diversos assajos, i un d'ells aquí ens els vindrà a presentar. La ponència, tot i que la centrem en còccia amb un 75%, també li hem recomanat que ens parli una mica de les diferents herbes de full ample que ara ens poden donar problemes d'ara en endavant. La ponència, per ordre del ponent, es farà en castellà, perquè sigui més amena per ell. Sí? No. Vale, gràcies. I res més. Després, com sempre, tindrem un tiquet per anar a dinar al restaurant Bonària i si algú, i en tot moment acordat amb el ponent, si algú li interessa, en tot moment es pot interrompre per fer les preguntes pertinents. I si no, al final hi haurà un torn de preguntes. Sense més preàmbuls, donem la veu al Josep María. Muchas gracias, Xavi. Bien, buenas tardes a todos. Como bien decía Xavi, esta presentación un poco viene por unos ensayos que empezamos hace 2 años aquí, a raíz de los problemas de control que se estaban detectando de còquia, no solo en esta zona, sino en bastantes zonas productoras de cereal, en las que sobre todo se hace siembra directa. Entonces hicimos unos ensayos, hicimos un trabajo final de grado, presentaremos resultados de ese trabajo final de grado y presentaremos también resultados de una tesis doctoral que se está trabajando desde la universidad precisamente con las semillas que recogimos de las parcelas de ensayos de aquí al lado. ¿Vale? No solo nos vamos a centrar en còquia, sino que un poco la presentación irá de por qué están incrementando su presencia las malas hierbas de primavera. Hablaremos un poco de la biología y el manejo de las principales especies de malas hierbas que podemos encontrar en primavera y hablaremos también un poquitín de IPM-WISE, que es un sistema de ayuda a la decisión que desde hace varios años vamos desarrollando y facilita un poco la toma de decisiones en el ámbito del control de las malas hierbas. Bien, un poco unas consideraciones previas de por qué estamos aquí y por qué no vamos a hablar solo de herbicidas. ¿Vale? No nos tenemos que preguntar solo cómo controlar una mala hierba, sino que nos tenemos que preguntar el por qué tenemos una especie concreta de malas hierbas en un campo. ¿Vale?
¿vale? Normalmente, si encontramos solo una especie de una mala hierba predominante en un campo, es porque todo el manejo que estamos haciendo le favorece. Y lo que tenemos que hacer es intentar entender y cambiar las prácticas de cultivo para perjudicar en lo posible a esa especie y también que otras especies no nos vayan más. ¿Vale? Entonces tenemos que pensar no solo en la campaña en la que estamos, sino 2, 3, 4 años vista para poder diseñar estrategias de control que nos faciliten el control de esas malas hierbas, ¿vale? Teniendo en cuenta los cultivos en rotación, medidas preventivas, el sistema de elaboración. Lo que tenemos que pensar no es en el cultivo, sino en el sistema de cultivos a medio plazo. Sabemos que desde hace varios años tenemos muchos problemas de resistencias en Lolium rigidum, ¿vale? Eso ha cambiado totalmente las estrategias de control de malas hierbas. Pasamos de hacer tratamientos en posemergencia con sulfonilureas y hormonales a hacer preemergencias, ¿vale? A base de prosulfocar, flufenacet y diflufenicán, ¿vale? Y eso modifica totalmente el espectro de control de malas hierbas que tenemos respecto a los tratamientos de primavera. Y además llevamos varios años con cultivos en rotación, ¿vale? Aquí vemos fotos de guisante, colza y demás, donde tenemos relativamente pocos herbicidas que sean muy eficaces para controlar dicotiledóneas en preemergencia, ¿vale? Tenemos bentazona, clopiralida como los principales ejemplos. Entonces, todo eso nos está llevando a una inversión de flora. A veces llamamos que es una resistencia, pero no. Normalmente lo que hacemos es generar inversiones de flora hacia especies que se controlan peor con todos estos herbicidas. ¿Vale? Entonces, ese uso de tratamientos de preemergencia o posemergencia muy precoz, al final nos lleva, entre otras cosas, a tener campos así en primavera, ¿vale? Un campo infestado por el Eutropium que germina de mediados de primavera hacia adelante. Esta foto es de Josep María, que está por ahí atrás, escondido. Otra foto, esta es del trabajo de Josep Viribets, de hecho esto es aquí al lado también, ¿vale? Y veis cómo la coquia va apareciendo, ¿vale? en el rastrojo, ¿vale? Y podéis preguntar, bueno, ¿y cuándo germina esa coquia? ¿Vale? Germina después de cosechar, germina antes de cosechar, porque normalmente hasta que no llega a mediados de junio más o menos es una especie que normalmente no nos damos cuenta que está allí. ¿Vale? Pues eso todo lo veremos. ¿Vale? Además suponíamos que la falta de control con herbicidas en verano se debía a temperaturas altas y se debía a falta de humedad. ¿Vale? Era lo que creíamos, pues bueno, sabemos que las condiciones de tratamiento en julio y así pues son un poco complicadas para los herbicidas y suponíamos que esa falta de control era por efecto de temperatura y falta de humedad. Entonces lo que hicimos fue ver a ver qué tratamientos de los que tenemos autorizados en primavera y que se pueden aplicar hasta hoja bandera del cereal nos iban a funcionar para controlar esa coquia, porque lo que sí sabíamos era que la coquia no germina tarde, sino que empieza a germinar pronto en primavera. Y lo que hicimos fue coger un poco 5 herbicidas diferentes, de diferentes grupos químicos, ¿vale? A ver qué pasaba, un poco para saber dónde estábamos, porque tampoco teníamos datos concluyentes de eficacia de malas hierbas, de herbicidas de primavera para controlar coquia, porque hasta hace no muchos años coquia no era una especie común. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue ensayar un producto, esto es Ganater o Estaca, Tribenurón, el Granstar de toda la vida. Esto es un producto de, si mal no recuerdo, de FMC, esto es Fluorosulam y diflufenicano de ketaminada ascensa y 2,4-D, ¿vale? Un poco cogiendo un abanico importante de grupos químicos herbicidas, a ver qué iba a ocurrir, ¿vale? Asumiendo que si la controlábamos en primavera, ya durante el verano esa coquia no nos iba a dar problemas. Para sorpresa, tuvimos estos resultados, ¿vale? No la controlamos con 2,4-D, tuvimos unos controles de alrededor de un 25% con tribenurón, ¿vale? Cuando tribenurón debería controlar bien esa coquia, ¿vale? Aquí en este producto es una mezcla de fluroxipir, mesulfurón y difensulfurón que teóricamente tenía que ser muy eficaz contra esa coquia por los ingredientes activos que lleva. Veis que nos quedamos en alrededor de un 70% de control. ¿Vale? Con este producto a base de diflufenicán, fluorosulam y sulfurón nos quedamos también un 70% de control y en el mejor de los casos nos quedamos en un 92% de control. Entonces ya empezamos a pensar que quizá había algo más que esos problemas de control de glifosato en verano debidos al calor. Esperamos a coger semillas, ¿vale? Para poder trabajar en profundidad esta especie, ¿vale?
Y lo que hicimos fue, en el marco de una tesis doctoral, ¿vale?, ensayar diferentes herbicidas en condiciones controladas y empezamos con el glifosato, ¿vale?, para intentar entender qué era lo que estaba ocurriendo y el por qué no lo controlábamos, ¿vale? Tenemos un biotipo de coquia, son semillas cogidas en Aragón, que sabemos que es una parcela en la que nunca ha recibido herbicidas y la podemos considerar nuestro estándar sensible, ¿vale? Y lo que hacemos es tratar con dosis crecientes de glifosato, ¿vale? 1080 gramos de activo por hectárea son 3 litros de un glifosato del 36%, 540 es litro y medio, ¿vale? Si tratamos este biotipo de Aragón con litro y medio, ya veis que tenemos más de un 90% de eficacia. Si cogemos semillas del biotipo de los ensayos de Guisona, hacemos litro y medio y no matamos prácticamente nada. ¿Veis? Este es el control sin tratar y estas son las plántulas tratadas con litro y medio y aquí las plantas tratadas con 3 litros por hectárea de glifosato, ¿vale? Esto claramente es una resistencia a glifosato. De hecho, tenemos que llegar a 6 litros por hectárea para llegar a controlarlas bien, ¿vale? No solo ensayamos glifosato, porque como en el ensayo anterior vimos que 2,4-D no había controlado nada de coquia, dijimos, bueno, a ver qué ocurre con los hormonales, ¿vale? Ensayamos dicamba, porque ya había una formulación de dicamba que sabíamos que se iba a autorizar para uso en barbechos. Probamos qué ocurría con fluroxipir, con 2,4-D y con MCPA, ¿vale? A la derecha tenemos el biotipo estándar de Aragón y a la izquierda el biotipo de los ensayos de aquí de Guisona, ¿vale? Y vemos como con dicamba a la dosis máxima autorizada, que es esta maceta marcada con un tiesto verde, llegamos a un 100% de control. Con fluroxipir llegamos a un 100% de control, igual que el biotipo sensible, pero en el momento que ensayamos 2,4-D o MCPA vemos que 2,4-D no lo acaba de controlar y MCPA no le hace absolutamente nada, ¿vale? De hecho, tratando a 4 veces la dosis máxima autorizada, aún tenemos plantas que sobreviven. Esto es dicamba solo, ¿vale? Esto es un ensayo de curvados y respuesta donde tenemos dosis 0, la mitad de la dosis máxima autorizada y 4 veces la dosis máxima autorizada, ¿vale? Y eso lo comparamos con las mismas dosis de un biotipo que sabemos que es sensible, ¿vale? Entonces, esto tiene el mismo comportamiento, el fluroxipir tiene el mismo comportamiento, el 2,4-D no y el MCPA tampoco. Entonces, claramente teníamos también resistencia a 2,4-D y MCPA, ¿vale? No tenemos resistencia a todos los grupos de hormonales, de hecho, estamos trabajando para intentar entender el por qué es resistente a estos dos y no es resistente a estos dos, cuando de entrada tendría que ser resistente o a todos o a ninguno, ¿vale? Pero es lo que estamos encontrando. Y como vimos que tribenurón, tifensulfurón, las sulfonilureas en general tampoco habían dado eficacia en campo, ¿vale? Hicimos también un ensayo de dosis respuesta con tifensulfurón, ¿vale? El tifensulfurón es la sulfonilurea que en principio en las quenopodiáceas, esto es una quenopodiácea, tiene que trabajar mejor. Y lo que hicimos fue lo mismo, un ensayo, dosis crecientes, ¿vale? 7,5 es la dosis máxima autorizada en campo, ¿vale? La mitad, un cuarto, un octavo, un 16avo y un 32avo de dosis, ¿vale? Estos son 0,25 gramos de ingrediente activo por hectárea y ya vemos como el biotipo sensible ya baja el crecimiento alrededor de un 50%. ¿Vale? Aquí, en el biotipo de Guisona, ¿vale? Arrancamos con 7,5, la dosis de máxima autorizada en campo, el doble, 4 veces, 8 veces, 16 veces y 32 veces. ¿Vale? Ni tratando 32 veces la dosis máxima autorizada, llegamos a controlar esta coquia, ¿vale? Esto es una resistencia por mutación. Entonces, lo que tenemos es una resistencia triple, de hecho es el primer caso de Europa, y además encontrado al azar, de resistencia de coquia scoparia en cereales de invierno. Sabemos también de plantas cogidas al azar de otras zonas donde también estamos encontrando esos problemas de control. Entonces, quizá esa expansión de los últimos años se debe a una resistencia que un poco nos ha venido por detrás porque no esperábamos una resistencia a coquia tan clara y tan amplia en tan poco tiempo, ¿vale? Paralelamente, lo que hicimos fue ensayos de germinación, ¿vale? Para conocer cuándo germina, cómo germina y poder predecir cuando llegamos por lo menos al 90% de germinación para poder entrar ya en primavera con herbicidas que sabemos que nos van a funcionar. Entonces, en el marco del trabajo final de carrera de Josep Giribets, lo que hicimos fue ver semana a semana
la evolución de la germinación de esa coquia y tener también la germinación acumulada para poder generar un modelo de desarrollo. ¿Vale? Y lo que nos llamó la atención fue que ya a primeros de marzo teníamos picos de germinación muy importantes. ¿Vale? Y lo que no esperábamos era que estos picos de germinación acabaran a mediados de abril, más o menos. Esto fue el año 22, que partimos de un invierno bastante seco y una primavera que tampoco fue demasiado húmeda. ¿Vale? Entonces, claro, si nosotros planteamos tratamientos herbicidas más o menos en estas fechas, cuando el cereal aún no tiene la hoja bandera fuera, pues podemos esperar a tener controles buenos en esa coquia y no tener luego problemas ni en el momento de la cosecha ni durante el verano. ¿Vale? De hecho, y aunque nos pueda parecer que Estados Unidos y Canadá están muy lejos, si generamos este modelo de desarrollo y lo comparamos con modelos de desarrollo de Canadá y del sur de Canadá y del norte de los Estados Unidos, donde la coquia es la principal mala hierba que da problemas en cereales de invierno, vemos que la curva es muy similar a la que tienen ellos allí. ¿Vale? La temperatura base de crecimiento es de 0 grados, entonces con 50 grados hidrotérmicos empieza a germinar y más o menos el final de la germinación es cuando llegamos a 140 grados hidrotérmicos. Que eso, en nuestras condiciones es, dependiendo cómo viene la primavera, pues desde mediados de febrero hasta aproximadamente mediados de abril, que es un poco lo que vimos en estos ensayos. Sí. Los grados hidrotérmicos son los que se utilizan para modelizar la germinación de las malas hierbas. Son grados día corregidos con humedad del suelo. Entonces, solo se cuentan grados día cuando la humedad del suelo sobrepasa el umbral, que es diferente para cada especie. Entonces, para que nos hagamos la idea, en el momento que tenemos 10-15 milímetros de lluvia, los primeros 10 centímetros del suelo se humedecen lo suficiente como para que la mayor parte de especies vayan adelante. En malas hierbas de invierno, pues suficiente. En malas hierbas de verano, hay veces que vemos como el suelo se seca, para de germinar, volvemos a tener pues, un riego, otra lluvia, volvemos a tener picos de germinación y demás. Entonces, relativamente sencillo de calcular, pero es la manera de tener en cuenta la humedad del suelo, que es la clave para que germinen las malas hierbas. ¿Vale? Luego, en el momento que germinan, hay modelos de fenología que directamente trabajan con grados día. Pero el proceso de germinación siempre correlaciona mejor con grados hidrotérmicos que con grados día. Por eso se utiliza así. Entonces, en base a estos estudios, ¿vale? Lo que se sabe es que la viabilidad de las semillas es bastante corta, entre 3 y 5 años, aunque en más del 80% de la coquia germina el primer año. Entonces, si estimulamos la germinación, podemos bajar mucho la presencia de esa coquia solo en un año. Y lo que se sabe también, ¿vale?, es que a partir de 40 milímetros de profundidad, estos son las semillas enterradas por debajo de 4 centímetros, prácticamente no tiene fuerza suficiente para germinar. ¿Vale? Se sabe que, porque este tipo de experimentos se hacen poniendo semillas a diferentes profundidades en bolsas, entonces intenta germinar, pero no es capaz de llegar a la superficie y muere. ¿Vale? Y ya veis que cuando está enterrado a 8 centímetros ya no germina nada. Pero si está en superficie, ¿veis? 2 milímetros, 10 milímetros, que sería más o menos la profundidad a la que quedan en parcelas en siembra directa, pues vemos emergencias por encima del 40%, que teniendo en cuenta que una planta puede hacer 15-20 mil semillas, pues son muchas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante controlar coquia no solo en verano, sino también ya arrancando la primavera? Pues porque tiene un impacto muy importante, o puede tener un impacto muy importante en el rendimiento del cultivo siguiente. ¿Vale? Siempre pensamos en los problemas de coquia porque nos molesta a la hora de cosechar, porque nos da humedad y demás, pero el tener ese consumo de agua y de nitrógeno durante todo el verano nos puede impactar al año siguiente. De hecho, en Australia lleva muchos años trabajando con el impacto de las malas hierbas de verano en el cultivo siguiente, ¿vale? Y veis, esto es solo un sitio, aunque hay ensayos de diferentes años en muchas localidades de ensayo diferentes, ¿vale? Y vemos que dependiendo un poco de las lluvias de verano, ¿vale?, tenemos años en los que no hay diferencias entre que haya o no haya hierba, ¿vale? Pero en este año en colza, ¿vale?, veis que el impacto del rendimiento fue claro, ¿vale? Y aquí este año en trigo el impacto también fue claro, ¿vale? De hecho, lo que se sabe es que las malas hierbas de verano nos consumen agua de capas profundas
que no está disponible para el cultivo siguiente, y sobre todo ese efecto lo vemos a la primavera siguiente, que es cuando el cultivo llega con las raíces a capas profundas del suelo, y también tiene un impacto importante, ¿vale?, en el consumo de nitrógeno que está disponible para el cultivo siguiente, ¿vale? Aquí, que normalmente a base de estiércoles y purines tenemos niveles de nitrógeno bastante altos en las parcelas, pues ese impacto será más bajo. Y si tenemos inviernos suficientemente lluviosos como para recargar totalmente el perfil del suelo, no veremos impacto. Pero si tenemos años secos o por temas de zonas vulnerables y demás, tenemos que reducir la cantidad de nitrógeno que aplicamos, es de esperar que el impacto de las malas hierbas de verano sea más marcado, ¿vale? De hecho, en base a ensayos de varios años, estimaban que alrededor del 14% de todas las lluvias de verano, ¿vale?, en nuestras condiciones serían julio, agosto y septiembre, ¿vale?, se pueden aprovechar para el cultivo siguiente. Y además, como he dicho anteriormente, es agua que está almacenada en las capas profundas del suelo, tiene un impacto en rendimiento muy alto, del orden de 33 kilos de rendimiento por cada milímetro almacenado. Entonces, en el marco de ese trabajo final de carrera, lo que hicimos fue también ver cuánto llueve aquí. Pues bueno, cogimos los datos de la estación de Oliola y de media llueve entre julio, agosto y septiembre 129 milímetros de lluvia. Eso, en trigo, vendrían a ser de media 600 kilos por hectárea. A precios más o menos actuales serían unos 125 euros por hectárea de impacto en el rendimiento, lo cual es, diríamos, digno de considerar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar esa coquia? Pues bueno, si partimos de una parcela sucia y no hacemos absolutamente nada, ¿vale?, no tenemos ingresos extra porque no la controlamos, el coste es cero, ¿vale? Si tenemos una parcela limpia de coquia, ¿vale?, porque hemos hecho prácticas durante el cultivo que nos limpia, o ya directamente son parcelas que están limpias, ¿vale?, pues podemos esperar de media un retorno de 125 euros por hectárea, ¿vale? Si tenemos no muchos problemas de coquia, pues aquí un 50% de cobertura, y no tenemos problemas de resistencia en nuestra parcela, ¿vale?, pues con 15 euros por hectárea en herbicidas más 15 euros en maquinaria podemos limpiar esa parcela, evitamos el consumo de agua. Entonces esto tendría un impacto positivo de unos 95 euros por hectárea, ¿vale? Si tenemos problemas de resistencias, nos tenemos que gastar más dinero en herbicidas durante el verano, ¿vale? Entonces ya bajamos a solo 30 euros por hectárea de impacto positivo, ¿vale? Si dejamos durante todo el verano la coquia y pasamos la picadora a mediados de septiembre, ¿vale?, esa coquia nos ha consumido agua, nos ha consumido nitrógeno, entonces no tenemos que esperar ingresos extra, y eso estimamos un coste de unos 60 euros por hectárea de control, ¿vale? También podemos hacer 2 pases de picadora, ¿vale?, uno más temprano, otro más tardío, ¿vale? Los podemos hacer más rápidos porque hay mucha menos biomasa a triturar. Entonces, aunque el coste sea similar, ¿vale?, sí que podemos esperar menos consumo de agua y de nitrógeno, entonces esto tendría un impacto positivo. Y si podemos hacer pues, un tratamiento primero de herbicida y luego repasar con picadora el rebrote, pues también podríamos esperar un impacto positivo, ¿vale? Que en todos casos, ¿vale?, ese impacto es superior a dejar la parcela sucia y hacer un pase tardío de picadora cuando ya ha consumido agua y nitrógeno, ¿vale? Y además, a partir de primeros de septiembre más o menos, la coquia empieza a dejar semillas, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es una estrategia a medio plazo para controlar esa coquia, lo que tenemos que evitar es que produzca semillas, ¿vale? Porque hemos visto antes que en 3-4 años podemos llegar a agotar el banco de semillas del suelo de esa coquia. Adelante. Entonces, ¿qué herbicidas tenemos disponibles para controlar coquia? Pues si es resistente a inhibidores de la ALS, ¿vale?, por una mutación en la posición 197, que es una prolina que todo apunta a que es esa resistencia, porque nos da resistencia total a sulfonilureas y nos da resistencia parcial a fluorosulam, ¿vale? Pues tendríamos lo que nos aporta fluorosulam, lo que nos aporta imazamox, encolceguisante, ¿vale? Durante el verano tendríamos, durante el ciclo de cultivo tendríamos metribucina, carfentrazona, peiraflufen, que funcionarían bien, ¿vale? Pues emergencia precoz del cereal, pero retrasando el tratamiento al máximo posible, podríamos ver eficacias buenas con beflubutamida, diflufenicano, picolinafen, ¿vale? Si vamos en preemergencia, no tenemos
persistencia suficiente, ¿vale? Pero un tratamiento en post en los cuales mezclamos este tipo de herbicidas nos ayudaría. Y luego, dentro de lo que son hormonales, ¿vale? Si no tenemos resistencias, podemos esperar buenas eficacias con todos, ¿vale? Pero si tenemos problemas de resistencia, ¿vale? Aminopiralid, MCPP, Arilex y 2,4-D los vamos a perder, ¿vale? Y en colza, pues bueno, Picloram y Arilex, si no tenemos problemas de resistencia, también harán buen trabajo. ¿Todo claro? Es un tema complejo, ¿vale? Pero a diferencia de otras especies donde durante el cultivo no podemos actuar para evitar la producción de semillas, aquí tenemos esa pequeña ventaja, ¿vale? Que podemos evitar en lo posible la producción de semillas. Tenemos otra especie que todos los años da problemas y que un año como este, como tiene una germinación tan escalonada y tampoco tenemos los cereales que han llegado a cerrar, ¿vale? Puede ser que aún tengamos germinaciones ahora durante febrero y marzo en cuanto empieza a subir un poquitín la temperatura, ¿vale? Tenemos muchos números de que sea resistente a herbicidas inhibidores de la ALS. En este caso, la mutación en la posición 197 da más resistencia a Florasulam de lo que hemos visto en Coquia, ¿vale? ¿Y qué nos queda en post para controlar amapola? Pues en post precoz podemos entrar con beflubutamida, diflufenicano, picolinafen, y luego tenemos carfentrazona, bifenoxipiraflufen, que más o menos nos pueden dar eficacia suficiente. Y luego, dependiendo de los problemas de resistencia que tengamos hormonales, puede ser que Arilex, Aminopiralid, MCPP o Dicamba aún nos ayuden a controlar amapolas en verano. En primavera. ¿Vale? El resto de productos que vemos por aquí son productos de preemergencia. De hecho, desde que cayó bromoxinil, se ha limitado mucho la cantidad de herbicidas que tenemos disponibles para controlar esa papaver en posemergencia. Hay otras especies que aquí aún no dan problemas, pero ya en la zona norte de Aragón están empezando a dar problemas, que son crucíferas como Sinapis y Repistrum, ¿vale? Hierbanas en general. ¿Vale? Son especies que tienen una germinación escalonada y superficial, ¿vale? Podemos encontrar germinando prácticamente durante todo el año, y eso hace que sean muy poco sensibles a métodos culturales, ¿vale? Poco sensibles a retrasos de siembra, poco sensibles a falsa siembra, y sobre todo las rotaciones de cultivo nos van a ayudar muy poco, porque son fisiológicamente muy similares a la colza, y los herbicidas que tenemos disponibles en guisante tampoco las controlan bien del todo. Además, las resistencias que están apareciendo son a inhibidores de la ALS, ¿vale? Sulfonilureas en general, y también afectan a imazamox. Entonces, en el momento en el que tenemos problemas de resistencia con estas especies, el rotar a una colza Clearfield no nos va a ayudar a eliminarlas, ¿vale? Sin embargo, rotando herbicidas en cereal, pues podemos hacer un trabajo bastante bueno, ¿vale? De hecho, hace unos años, ¿vale? Nos mandaron unas semillas de una Sinapis que posiblemente era resistente, ¿vale? Veis que la ensayamos con tribenurón, con Granstar, Florasulam, iodosulfurón, 2,4-D más Florasulam. Esto es Mustang, 2,4-D solo, o MCPP más tribenurón, ¿vale? Y vemos cómo el biotipo estándar susceptible con cualquier herbicida lo controlamos al 100%, pero el que era posiblemente resistente, que luego vimos que sí lo era, vemos que en todas las alternativas de tratamiento donde mezclábamos hormonales, ya teníamos eficacias del 100%, ¿vale? Porque las crucíferas en general son muy sensibles a herbicidas hormonales, ¿vale? De hecho, veis que si perdemos todos los inhibidores de la ALS, pero el resto de productos que tenemos por aquí nos funciona muy bien, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir con las crucíferas? Que como son relativamente poco sensibles a pendimetalina y a clomazona, pues en colza y en guisante, si utilizamos estos productos para controlar hierbas de hoja ancha, son las primeras que se empiezan a escapar, ¿vale? De hecho, como el guisante admite mucha más pendimetalina que la colza, ¿vale? Veis que no lo hemos puesto entre paréntesis porque esa dosis de pendimetalina, en el momento que pasamos de 2 litros, 2 litros y medio de una pendimetalina del 33, ya es suficiente para controlar crucíferas, pero esa dosis no la tolera la colza, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero cualquiera de estos hormonales nos van a hacer muy bien esas crucíferas, ¿vale? Y no todos son resistencias, ¿vale? Por aquí de estas las vemos poco, pero seguro que vemos margaritas. En zonas de regadío cada vez más estamos viendo problemas de Soncus.
seguro que zanahorias similares y Galium aparine también habéis visto, ¿vale? Que son especies que aparecen sobre todo en primavera, ¿vale? Y son especies, ¿vale?, que están yendo a más porque los tratamientos que hacemos normalmente con prosulfocar y diflufenicán, ¿vale?, controlan relativamente mal las compuestas y prácticamente no controlan las umbelíferas, ¿vale? Ridolfia y Scandis, que son umbelíferas, ¿vale? Veis eficacias esperadas del orden de un 20%, ¿vale? Y por aquí estas compuestas, pues eficacias de un 70-80%, ¿vale? Si rotamos y hacemos un metazacloro en una colza, ¿vale?, vemos que las compuestas pues también se controlan mal, ¿vale? Geranium, coquias, lactucas se controlan relativamente mal y el Scandix, como la umbelífera más frecuente, veis que se controla solo al 7%. Entonces, si vamos haciendo rotaciones de cultivo y no tenemos en cuenta que estas especies pueden estar presentes y pueden ir a más, pues vemos que poco a poco van yendo a más en general en todo lo que son zonas en las que se hace mucha rotación de cultivos, tanto con colza como con guisante, ¿vale? En general las compuestas tienen la germinación muy escalonada, ¿vale? Germinan a menos de 2 centímetros de profundidad, entonces también se adaptan bien a sistemas de mínimo laboreo y siembra directa y son relativamente poco sensibles a métodos culturales, ¿vale? Retrasos de siembra, falsa siembra, rotaciones, porque tienen esa germinación muy escalonada y lo que os decía, en rotaciones de cultivos tenemos menos herbicidas disponibles para hacer eficacias muy buenas contra estas especies, ¿vale? Además, en cereales, los inhibidores de la ALS no las controlan excesivamente bien, ¿vale? Solo tenemos amidosulfurón y tritosulfurón que controlan bien compuestas. El resto no las controlan bien del todo. De hecho, para controlar compuestas, Florasulam, ¿vale?, es mucho más eficaz que las sulfonilureas, ¿vale? Pues a veces se utilizan mezclas de sulfonilureas y Florasulam para aumentar el espectro de control. Y también se controlan bastante bien con hormonales, específicamente con clopiralida, ¿vale? La clopiralida es el producto de referencia en posemergencia para controlar esas compuestas, ¿vale? Luego tenemos las umbelíferas, que también tienen una germinación bastante escalonada, aunque Scandix es la que tiene la germinación más agrupada, ¿vale? Germinan de forma bastante superficial, ¿vale? Y a diferencia de las compuestas, con sulfonilureas se controlan muy bien, pero no se controlan bien con Florasulam, ¿vale? Y además, las umbelíferas ni se controlan bien con pendimetalina, ni se controlan bien con diflufenicán, ni con ninguno de los herbicidas del grupo F1, ¿vale? De hecho, son todas las umbelíferas, podemos decir, primas hermanas de la zanahoria, y metribuzina, hasta hace no mucho tiempo, estaba autorizada en zanahoria, pendimetalina también, ¿vale? Precisamente porque son muy selectivas de esta familia, tanto de cultivo como a malas hierbas. Luego tenemos Galium aparine, que germinan generalmente de forma muy tardía, ¿vale?, entre enero y marzo, ¿vale? Por eso ahora es cuando empezamos a ver cotiledones de Galium aparine. Tiene una semilla muy grande y eso hace que pueda germinar hasta a unos 10 centímetros de profundidad, ¿vale? Y tiene una persistencia media del banco de semillas en suelo entre 3 y 4 años. Entonces eso implica que tengamos que hacer buenos controles durante 3-4 años para poder llegar a agotar el banco de semillas del suelo. En esta especie, ¿vale?, las sulfonilureas generalmente no la controlan bien, solo la controla bien amidosulfurón, ¿vale?, y la controla muy bien Florasulam. Y además, un producto que controla muy bien Galium aparine es prosulfocar. Lo que ocurre es que cuando hacemos prosulfocar en octubre y principios de noviembre, no tiene persistencia suficiente para llegar a enero, febrero, con una cantidad de ingrediente activo en el suelo suficiente como para hacer buenos controles en Galium aparine. Porque de hecho prosulfocar no nació para controlar Lolium resistente en cereales, sino para controlar Galium aparine en patata, ¿vale? De hecho es producto de referencia en preemergencia para controlar Galium aparine. Y dentro de los hormonales, ¿vale?, MCPP, Fluroxipir y Arilex serían los tres que nos van a dar mejores controles, ¿vale? De hecho, 2,4-D, MCPA y MCPP tendrían unos controles parciales, aunque siempre nos ayudarán al control de esta especie. Así un poco a modo de resumen, ¿vale?, tenemos que pensar que las dicotiledóneas tienen una germinación muchísimo más escalonada que las gramíneas, entonces eso nos dificulta el control con muchos herbicidas en preemergencia y también nos afecta a lo que podemos esperar con un retraso de siembra. Así como en gramíneas hacemos un retraso de siembra y normalmente vemos eficacias muy claras, en las dicotiledóneas ese efecto es mucho más diluido, ¿vale? Tenemos amapola, que en preemergencia es muy sensible a pendimetalina,
¿vale? Y es sensible a MCPA y 2,4-D normalmente, hay zonas en las que no, pero tenemos casos de resistencia que son comunes y cada vez van a más. ¿Vale? Tenemos crucíferas que, a diferencia de la anterior, son poco sensibles a pendimetalina, ¿vale? Y son sensibles a hormonales y sulfonilureas. Y los casos de resistencia a día de hoy aún son puntuales, pero suponemos que van a ir a más. Tenemos que las compuestas son poco sensibles a sulfonilureas, a metazacloro, pendimetalina, fluoxipir, y sin embargo son sensibles a clopiralida y fluorosulam. ¿Vale? Tenemos umbelíferas, ¿vale? Como grupo en general, que son muy sensibles a sulfonilureas y a algunos hormonales, no todos, y son insensibles a pendimetalina, metribuzina y difluvenicán. ¿Vale? Luego tenemos galiumaparine, que es muy sensible a prosulfocar en preemergencia, fluorosulam en 2-4 hojas y fluoroxipir en estadios más avanzados, y es poco sensible a pendimetalina y sulfonilureas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Todo claro? Sí. ¿Este? Fluorosulam, si tenemos una mutación en la posición 197, que es la más común que encontramos, cuota de resistencia, que esperamos encontrar, porque no lo hemos encontrado, pero por el perfil que vemos, ¿vale? Fluorosulam nos da eficacias de alrededor de un 70% en ensayos, pero sin embargo las sulfonilureas nos dan eficacias de 0. Sí, la metribuzina residual. Pero la metribuzina en posemergencia del cereal la podemos aplicar y nos da, en principio, persistencia suficiente. Sería una opción a considerar. Más que nada porque, claro, en el momento que lo que estamos encontrando es que perdemos los hormonales y perdemos sulfonilureas. Entonces, en posemergencia nos queda relativamente poco para poder trabajar. Porque además, carfentrazona y piraflufen, que funcionan muy bien, no son persistentes. Carfentrazona. Carfentrazona en... Pero, ¿dicamba en cultivo o después de cultivo? El problema del dicamba es que no podemos ir en estadios muy tardíos del cereal porque podemos dañar espiga. Ayudaría bastante. No. En cuenta que nos podíamos quedar alrededor de un 70% de eficacia. No lo hicimos. No lo hicimos porque normalmente diflufenican en primavera siempre lo aplicamos en mezcla con productos de acción foliar. Entonces por eso no lo hicimos. ¿Vale? Hay que jugar con variedades y demás. Ese es un tema delicado. Pero sobre todo hay que pensar que estamos encontrando casos de resistencia muy importantes. Y prácticamente todo lo que estamos encontrando al azar es resistente, en mayor o menor grado. Mira, sí. En Lleida, hace 2 semanas, había cotiledones. De coquio, sí, sí, sí. A ver, había una manta. Debajo había una planta caída al lado de un aspersor y había una manta que igual había 1000 allí en un rinconcillo. ¿Vale? Entonces, ahora puede ser que en zonas en las que haya algún claro y demás, o debajo de alguna planta madre que esté un poco más protegida, ya haya cotiledones. Y si no, ahora en 10 días. Pues según la densidad que tengan, no. Sí.
La sálsola, hay zonas en las que ha ido mucho menos y zonas en las que aguanta o incluso va más. Y la sálsola, si es sensible, con sulfonilureas residuales se controla muy bien. Mm, el problema aquí está, por ejemplo, tú aplicas un mesulfurón, ¿vale?, que es residual. El mesulfurón te da persistencia suficiente para controlar sálsola y si esa coquia fuese sensible, te la controlaría igual. El problema está que la coquia que encontramos no es sensible. Mesulfurón, Biplay. Biplay lleva mesulfurón y luego hay varios. Vale, y es que los nombres comerciales ya... No, a final de julio, después de germinar, no. ¿Semilla? Sí. Puede ser que rebrote. Puede ser que rebrote. El crecer plana, no, a lo mejor crecería un poquitín plana y luego acabaría subiendo. Con un pase solo a principios de verano yo creo que no será suficiente. ¿Vale? No, a ver, no es de esperar que sea suficiente. Pero tenemos que pensar que si hacemos 2 pases cuando hay poca biomasa podemos ir mucho más rápido que no si esperamos a que sean las plantas así, tenemos que ir muy despacio. ¿Vale? Entonces, de entrada evitamos consumo de agua, consumo de nitrógeno y retrasamos en lo posible la producción de semillas. Sí. Pero sobre todo hay que pensar, cuando hacemos una alternativa mecánica exclusiva, que no llegue a dar semilla. Yo creo que ese detalle es el que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Porque en el momento que llega a hacer semillas es como si no hiciésemos nada. Hombre, piensa que al fin es un nitrógeno que hasta que esa planta verde no se pudre, no vuelva al suelo. ¿Vale? Ahí ya depende un poco de cómo esté ese suelo. En suelos... Las lluvias de verano tienden a lixiviar poco. Lixivian más las de otoño e invierno que las de verano. Piensa que no infiltra tanto una lluvia de verano como una de otoño e invierno. Ahí ya depende el tema del nitrógeno aquí, que a base de purines y estiércoles normalmente tenemos niveles muy altos. Bueno, es lo que os decía, si tenemos que reducir y ajustar dosis de nitrógeno, entonces puede ser que empecemos a ver efecto. ¿Vale? A día de hoy, pues... Es que ahí depende del el momento del tratamiento con herbicida, de la masa vegetal que tengas. Si tú haces un pase mecánico y poco tiempo después, con relativamente poca masa vegetal, entres con herbicida, pues el que te falte capacidad de absorción. Pues un poco, a lo mejor habría que hacerlo al revés. Primero con herbicida y luego el pase mecánico. Pero con herbicida también tenemos la ventaja de que le paramos mucho el crecimiento. Entonces el rebrote también es de esperar que sea muchísimo más bajo que no si hacemos primero un pase mecánico. Ahora con una grada de púas, pues toda la que está en cotiledones te la llevarás. Pero tendrías que repetir porque la grada de púas no te va a hacer efecto persistente hasta mediados de abril. Y mediados de abril ya será un poquitín tarde para hacer otro pase. Porque tendrás el cereal engañando, no podrás entrar con la grada de púas. Pero ahora sí. ¿La grada de púas en junio? ¿Con planta grande? No. Pero no entonces no la arrancarás con la grada de púas. Una grada de púas de varillas flexibles no tiene fuerza para arrancar una coquia en junio cuando ya a lo mejor ya tiene esto de raíz. No. A ver, queda por debajo.
Sí, pero claro, en el momento que el cereal empieza a secar, tiene luz y a nada que tengamos lluvias a finales de mayo, principios de junio, cuando el cereal ya empieza a secar, pum, va arriba. Y si ocurre como la primavera pasada, que tuvimos pocas lluvias durante toda la primavera y el cereal estaba con las hojas plegadas y no cerraba, pues ya todos sabemos lo que tuvimos el año pasado. ¿Vale? Claro, y es que si tenemos una densidad brutal de plantas en verano, es de esperar que tengamos una germinación brutal en la primavera. Entonces, a pocas plantas que haya, siempre queda algún hueco. Y si tenemos una densidad muy alta de plantas, en septiembre-octubre pasamos la picadora y sembramos con 3 centímetros o 4 de plantas picadas, puede ser que tengamos fallos de siembra. Pues claro, en esos fallos de siembra, ¡pum!, explota otra vez. Igual sí. Igual sí. Igual, a ver, el Intensity a tope de dosis sí que debe llevar 5 o 6 gramos de Florasulam. A ver, pudiéndole mezclar algo más. Yo, si vas a entrar con Intensity, lo que yo haría sería mezclarle o dicamba o fluroxipir. Si el cereal está en un estado adecuado para meter fluroxipir o dicamba. Más que nada por intentar asegurar el tiro. Es que lo que hemos visto es que dicamba y fluroxipir, en principio, funcionan bien. Y, uf, pues carfentrazona, piraflufen, carfentrazona, piraflufen. Y durante el cultivo del cereal, la carfentrazona se puede aplicar. Lo que no se puede mezclar es con nada que lleve aceite en la formulación. Eso limita muchísimo las mezclas que se puedan hacer con carfentrazona, porque si no se puede dañar el cultivo. Y además, carfentrazona no tiene nada de efecto residual. Entonces puede ser que, depende del momento, tenga unas ciencias posteriores. ¿Algo más? ¿Digamos? Bien, entonces, conociendo de toda la problemática que hay y conociendo la dificultad que hay a la hora de tomar decisiones, en este ámbito ya desde el año 2009 empezamos a desarrollar un sistema que ahora se llama IPM-WISE, que es un sistema de ayuda a la decisión para optimizar los tratamientos herbicidas. Entonces, lo que hace IPM-WISE, ¿vale? IPM-WISE no piensa, sino simplemente parametriza y trabaja en base a todos los datos de eficacia que nosotros tenemos de malas hierbas a herbicidas en diferentes condiciones de tratamiento. Entonces, lo que hace, por ejemplo, IPM-WISE es decirnos que si aplicamos 7 gramos y medio de Florasulam, ¿vale?, sobre este Gallium en cotiledones y primeras hojas, esperaremos un 96% de eficacia. Y si nos equivocamos y no identificamos adecuadamente estos cotiledones y en vez de un Gallium tenemos una Verónica, tendremos solo un 51% de eficacia, ¿vale? Porque a pesar de ser las dos hierbas de hoja ancha, pues el comportamiento de los herbicidas es diferente frente a las dos especies, ¿vale? Esto, que os puede parecer un poco ciencia ficción, ¿vale?, ya en etiquetas se está dando, ¿vale? Estos son etiquetas de Francia, donde ya veis, dependiendo de la especie y dependiendo de la fenología de las malas hierbas, nos dan las diferentes dosis a aplicar y además una estimación, aquí los colores no se ven muy bien, ¿vale?, pero son verdes de diferente intensidad, de la eficacia que vamos a tener. Y para herbicidas residuales, por ejemplo, ya se empiezan a dar dosis diferentes dependiendo del tipo de suelo o de la cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo, ¿vale? Pues lo que hacemos nosotros es generar este tipo de curvas dosis respuesta y además sabemos cómo se comportan los herbicidas dependiendo de la fenología de las malas hierbas y de la temperatura, porque con temperaturas altas y con malas hierbas jóvenes necesitamos menos dosis para igualar eficacia.
Y si tenemos temperaturas bajas, estreses hídricos o malas hierbas más desarrolladas, tenemos que aumentar la dosis aplicada para igualar la eficacia. Lo que es una aplicación informática que funciona en ordenadores, en tablets y en móviles. No sé muy bien. Si os queréis registrar, aquí tenemos la web de la demo. ¿Vale? La demo es gratuita, el resto de funcionalidades son de pago, ¿vale? Porque de algo tenemos que vivir, la verdad. Y veis aquí claramente donde le podemos decir el cultivo que tenemos, la fenología del cultivo, ¿vale? Condiciones de tratamiento, qué especies de malas hierbas tenemos, su fenología, y en base a esto el sistema lo que hace es darnos, ¿vale?, las diferentes alternativas de tratamiento a la dosis mínima necesaria de cada una de las mezclas para llegar al nivel de control que nosotros le pedimos. Y además, el día que entre en vigor el cuaderno de campo electrónico, que quizá no llega, ¿vale?, desde el Ministerio se establecerá un índice de uso de los fitosanitarios. Entonces, ese índice de uso, lo que, si no cambia la normativa, hará es que tendremos que llegar a un uso total de fitosanitarios por parcela inferior a la media de la zona agroclimática que tengamos para cada uno de los cultivos. ¿Vale? Entonces, IPM-WISE no solo nos ordena las alternativas de tratamiento por coste, sino también por índice de uso, ¿vale? Para ya un poco hacernos a la idea de hacia dónde va todo esto y qué ingredientes activos son más eficientes en un caso o en otro, porque ya no hablamos de eficacia, sino hablamos de eficiencia, ¿vale?, dependiendo del coste y dependiendo del índice de uso de esos fitosanitarios, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues bueno, un tratamiento de 3 litros por hectárea de glifosato del 36%, ¿vale? Son 3 litros por 360 gramos litro por 8, ¿vale? Este factor de corrección depende del tipo de ingrediente activo, ¿vale? Y esto lo dividimos para 1000 porque el índice se expresa en kilogramos, ¿vale? Eso tendría un índice de 8.64. Sin embargo, si hacemos una mezcla de 2 litros de glifosato más 1 litro de 2,4-D, ¿vale?, calculamos igual y eso nos daría un índice de uso de 10,56, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Aplicar 3 litros de glifosato o aplicar 2 litros de glifosato más 1 de 2,4-D? ¿Vale? Pues si solo miramos el índice, decimos, pues bueno, tenemos que aplicar glifosato solo, ¿vale? Pero claro, dependiendo de las especies de malas hierbas que tengamos, puede ser que sea más eficiente esto que esto, ¿vale? Y es ahí un poco donde entramos con IPM-WISE, ¿vale? Aquí, si alguien tiene interés, explica cómo se calcula el índice de uso y demás, ¿vale? Otra herramienta del sistema es la herramienta mezcla, que lo que nos permite es simular diferentes mezclas a diferentes dosis en diferentes condiciones de tratamiento y con eso, ¿vale?, podemos ver el espectro de control completo, ¿vale? Por ejemplo, una simulación de una mezcla de pendimetalina más metribuzina, ¿vale? Aquí no aparecen las dosis, serán las que sean, casi seguro que es preemergencia, y aquí vemos la eficacia de la mezcla frente a todas las especies de malas hierbas, ¿vale? Esta lista continúa, y también distinguiendo si son biotipos sensibles o resistentes a algún grupo concreto, ¿vale? Entonces, con esto podemos simular dosis, podemos ver qué pasa si subimos 100 gramos metribuzina, si subimos 1 litro pendimetalina o bajamos medio litro, podemos hacer cualquier cosa que agronómicamente un poco tenga interés porque el sistema tampoco deja mezclar todo con todo, ¿vale? Y todo esto, ¿hacia dónde va? Es hacia la dosificación variable, ¿vale? En este caso concreto, aquí no se aprecia muy bien, ¿vale? Pero hay puntos rojos y cada punto rojo de estos indica píxeles de 1 metro por 1 metro donde hay plantas de malas hierbas en maíz. Y con esto, ¿vale?, y utilizando IPM-WISE, se pueden generar mapas de tratamiento para aplicar a cada punto concreto de la parcela la dosis justa de herbicida, ¿vale?, para poder llegar a hacer un control óptimo, ¿vale?, minimizando en lo posible el riesgo, pues, de contaminación de aguas y demás, y sobre todo manteniendo la eficacia. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no sé cómo vamos de hora. Esto se hizo con un dron. Sí. Esto se hizo con un dron volando, si mal no recuerdo, a 25 metros de altura. Y lo que decíamos era, el tamaño de píxel de la imagen eran 2 píxeles por milímetro, ¿vale? Es muy poco. Sí, los mapas sí, porque aquí lo que se genera es un shapefile. Entonces con ese shapefile se puede hacer lo que... Sí.
Es más un problema de saber exactamente cómo se tiene que montar el shape que no de la generación del mapa en sí. En esta parcela concreta no distinguíamos entre especies de hierba, porque prácticamente todo era ricio de cebada, pero se está trabajando para que se pueda hacer. De hecho, cuando tú puedes distinguir entre especies de malas hierbas, es cuando puedes además aplicar la dosis justa para cada una de las especies. Aquí lo que hacíamos era variar la dosis dependiendo de la densidad concreta que teníamos. O variarías la dosis del mismo caldo. Aquí lo que hacíamos era, donde no había hierba, que son todos los puntos blancos, aplicábamos 0. Donde había una planta por metro cuadrado, que son los puntos en azul, íbamos a buscar un 93% de eficacia, y eso, utilizando el sistema, nos decía que era esta dosis de herbicida, y esto lo hicimos con cuadrar con 200 litros por hectárea de caldo, y donde teníamos densidades más altas, que son estas zonas rojas de por aquí, íbamos a un 98% de eficacia, y eso cuadraba con 250 litros hectárea de caldo. Entonces lo que hicimos fue variar la dosis de caldo, que era lo que nos permitía hacer ese pulverizador concreto. Esto se hizo con un Agrifac que llevaba control de dosis variable boquilla a boquilla. Y este verano lo hicimos con un Amazone que abre y cierra boquilla a boquilla, pero no te permite variar el volumen, la dosis en la barra. Pero bueno, ahí ya. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, si no hay más preguntas, gracias José María por hacer un hueco en la agenda y venir aquí. Ya sabes que estamos encantados de que vengas. Junto con tu equipo, estáis siempre invitados. Y nada, agradecidos. Y solo yo me quedo, una impresión que me quedo es que ya tenemos resistencias de la coxia. Sí, eso claro. Hasta ahora ni me lo había planteado, y viendo y comparando con otras zonas, la zona de aquí tenemos unas coxias difíciles, que no todo vale para poder tratar. Y la otra es que aún habiendo resistencias, que tenemos varios mecanismos, están los culturales, pero están los herbicidas que nos pueden ayudar tanto en primavera como después en verano. No sé si a alguien le queda alguna duda. El equipo técnico, ¿todo bien? Pues nada, gracias. Y ahora todos, al salir, si queréis, estáis invitados a una cena en el área.